la Universidad Nacional de Colombia. Como siempre, tenemos para todos ustedes un apoyo irrestricto a todas las iniciativas académicas. Pensamos que la academia es la única forma que tiene un doctor de permanecer actualizado y tener estímulos para continuar estudiando. Es para mí entonces un placer estar esta tarde y les agradezco inmensamente esta oportunidad. Mi conferencia será sobre la eficacia de los IVPs y efectos adversos. ¿Cuál es la evidencia que hay en ambos sentidos? A nivel mundial, en los últimos 10 años, existe una gran controversia sobre si los beneficios son superiores a los daños que puede causar los IVPs. Y la utilidad de estos medicamentos está fundamentalmente dirigida al tratamiento de la enfermedad ácido péptica. Enfermedad ácido péptica no es un diagnóstico específico. Son muchas enfermedades que están cobijadas en esta denominación y se caracterizan porque la agresión representada fundamentalmente por el ácido clorhídrico, la pepsina y H. pylori superan las defensas como el bicarbonato, moco, prostaglandinas, sulfidrilos y microcirculación. Las estrategias terapéuticas hoy día son fundamentalmente dirigidas a inhibir los agresores. La historia de cómo se inhiben los agresores en la enfermedad ácido-péptica tiene muchos años. En 1910, el doctor Schwartz dijo, no acid, no ulcer. Posteriormente, el doctor Bain descubrió que las prostaglandinas favorecen o aumentan los mecanismos de defensas del tracto digestivo superior. Posteriormente se descubrió que el Helicobacter pylori producía una enfermedad infecciosa que se llama gastritis crónica. Y se estableció que también H. pylori era la causa de la mayoría de las úlceras pépticas gastroduodenales. Esto fue en 1984 y ese día se transformó la gastroenterología en el mundo. Todavía hay médicos que no han entendido el impacto que ha tenido en la gastroenterología y la medicina el haber descubierto el Helicobacter pylori. Y esto revolucionó completamente la medicina porque se demostró que las úlceras pépticas son enfermedades infecciosas que pueden curarse. Múltiples medicamentos se han utilizado para inhibir el ácido en esta enfermedad ácido-péptica. Antiácidos, protectores de la mucosa, sucralfate, prostaglandinas, anticolinérgicos, antigastrina. Posteriormente los anti-H2 como la ranitidina, famotidina, simetidina y roxatidina. Ninguno de esos hoy día se utiliza. El sucralfate en gastroenterología lo utilizamos hoy día prácticamente para el manejo de la toxicidad de la radioterapia en el recto, la proctopatía post-radioterapia, y también para tratar la gastritis por reflujo alcalino, cuando hay un reflujo duodogástrico en caso de una antrectomía y una reconstrucción en B2. Del resto, no se utiliza para manejar ninguna de las enfermedades que hacen parte del conglomerado ácido-péptica. Y la ranitidina está prohibida ya. Hace más de un año se demostró que la ranitidina tiene trazas de N-nitroso dimetilamina y esto es carcinogénico en animales inferiores. Hace un año la FDA solicitó al fabricante que la retirara del mercado y ya no se usa en medicina. Hoy día se usan los inhibidores de bomba de protones desde 1988. Y estas son las entidades en las cuales se utiliza el IVP y que hacen parte de la enfermedad ácido-péptica. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica, úlceras por Aines o por H. pylori, úlceras pépticas que sangran, úlceras que se producen en el esófago después de ligar varices esofágicas, úlceras por estrés en el paciente en cuidados intensivos, que esté intubado o que tenga quemaduras extensas o traumas cráneoencefálicos severos, la dispepsia funcional y un tumor muy raro, productor de gastrina, y forma el síndrome de Zollinger-Ellison. Para todos ellos, la piedra angular es inhibir el ácido clorhídrico
y hoy día es con los inhibidores de bomba de protones. Estos medicamentos están entre los 5 más vendidos en Estados Unidos. En el mundo, 13.000 millones de dólares representan las ventas de los IVPs. Es el medicamento más prescrito en gastroenterología. Tiene eficacia demostrada y la OMS lo ha catalogado como medicamentos esenciales. Su mecanismo de acción es inhibir la ATPase, hidrógeno potasio, independientemente de cualquier estímulo en la célula parietal. Y esa inhibición produce una fuerte disminución de la producción de ácido clorhídrico, independientemente de que sea basal o estimulado por alimentos o por cualquier estímulo. Las indicaciones de estos medicamentos, lamentablemente, no son tenidas en cuenta y frecuentemente se prescriben en pancreatitis aguda o crónica. Aquí no están indicados. Cirrosis descompensada están prohibidos. Prohibido el IVP en cirrosis descompensada. No están indicados en pacientes hospitalizados en la sala general, como tampoco están indicados en pacientes que toman diversos medicamentos para patologías sistémicas. Lamentablemente, estas circunstancias en que no están indicados representan el 63% de las prescripciones a nivel mundial. Creo que vamos a hacer un estudio próximamente con estudiantes de medicina de la Universidad Nacional para ver en Colombia cuánto representa esto. Y las indicaciones correctas son estas. Por periodos cortos definidos en esta nomenclatura como menor de 12 semanas para erradicar H. pylori, úlceras pépticas, úlcera péptica que sangra, úlceras de estrés en el paciente en cuidados intensivos, durante 6 semanas en dispesia funcional, que lamentablemente todavía la gente le llama gastritis, para esofagitis eosinofílica sin respuesta. 30% de los pacientes con esofagitis eosinofílica, el IVP les elimina los eosinófilos del esófago. Y si no responde, en 12 semanas se suspende. Y por periodos indefinidos, de manera permanente, esofagitis C o D de Los Ángeles, esófago de Barrett, úlcera péptica idiopática. Cuando alguien toma AINES y tiene más de 45 años, hay que tomarlos. Profilaxis con antiplaquetarios, hay que tomarlos. Esofagitis eosinofílica que responde IVP, permanentes. Solinguereliso, permanentes. Y recientemente se ha demostrado que los esteroides también está indicado utilizarlos para evitar úlceras pépticas. Este importantísimo estudio demostró que los esteroides, aspirina y antiinflamatorios no esteroideos, tienen riesgo de úlceras pépticas que sangren. Se pueden clasificar como de primera generación, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, y los de segunda generación, como el rabeprazol y el esomeprazol. Estos se diferencian de los anteriores porque estos no son metabolizados en la enzima CYP2C19 en el hígado. Y esto es absolutamente importante, porque en muchas regiones del mundo el CYP2C19 puede metabolizar de manera rápida o ultra rápida los IVPs. Y en esas regiones del mundo donde la población tiene esa alteración genética que permite seleccionar los IVPs, como en Colombia, por ejemplo, nuestros estudios con la doctora Alba Tres Palacios, la doctora Azucena Arévalo de la Pontificia Universidad Javeriana, hemos demostrado que en Bogotá 80-84% de los pacientes son metabolizadores rápidos o ultra rápidos del IVP. Y este hallazgo es similar al encontrado por el doctor Izaza hace muchos años, también en Colombia. Por eso, en nuestra universidad recomendamos esomeprazol o el rabeprazol por no ser metabolizados en el CYP2C19. Hay IVP de tercera generación, los que hoy día se llaman competitivos de potasio o PCAPs, potasio competitivos IVPs, que actúan específicamente en el sitio donde el potasio se une a la célula parietal para intercambiarse con un hidrogenión. Ellos actúan ahí y como característica fundamental tienen estos medicamentos que se concentran en el canalículo secretol de la célula parietal 100.000 veces versus la concentración en la sangre.
comparados con los IVP tradicionales de primera y segunda generación, que se concentran 1000 veces, estos 100.000 veces. Se unen de manera reversible, no requieren ser activados y los efectos con estos medicamentos tan poderosos se obtienen con la primera dosis. A la primera dosis de un pick-up, inmediatamente se bloquea la secreción de ácido en su totalidad hasta donde puede llegar con base en la dosis. En cambio, de segunda y primera generación, el efecto constante inhibitorio se obtiene después de la quinta dosis. Lamentablemente, todavía en Occidente no están los pick-ups. El vonoprazán se comercializa en Japón, Filipinas, Singapur, Tailandia y Malasia, y el tegoprazán en Corea del Sur. Se esperaba que este año empezaran los estudios acá, de este lado del mar, en Estados Unidos y Europa, pero el COVID impidió los ensayos clínicos. Entonces, la enfermedad acidopéptica, con estos poderosos medicamentos, son tratadas con el objetivo de disminuir la producción de ácido y elevar el pH del estómago. Úlceras pépticas que no sangren, el propósito es que el pH suba por encima de 3. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que suba por encima de 4. Úlcera péptica sangrante en la urgencia, o el paciente hospitalizado, que el pH suba por encima de 6. Y para erradicar H. pylori, que suba por encima de 6. Sin embargo, no obstante la eficacia demostrada en todas estas indicaciones, a nivel mundial los científicos están divididos en dos grupos. Unos creen que los IVPs hacen daño y otros creen que no hacen daño. En lo que sigue esta presentación se va a mostrar la evidencia disponible y qué tan cierto es que hagan daño o que no hagan daño. Las realidades con respecto a los eventos adversos son las siguientes. En un paciente que tenga gastritis crónica y H. pylori positivo está demostrado que si alguien consume IVP, el Helicobacter que está presente solamente en el antro, al bloquear la producción de ácido en el área auxíntica, hace que H. pylori migre y se produzca una pangastritis. Tiene un impacto profundo este concepto. Cuando alguien tiene H. pylori en el antro, le dan un IVP, ahora que hay menos ácido, se hace vulnerable el resto del estómago. Y esta gastritis crónica puede dar atrofia. Y esa atrofia puede llegar a dar metaplasia y no se sabe si sigue el mismo curso de todas las metaplasias y gastritis con riesgo de cáncer gástrico. Es por eso entonces que hoy día está indicado eliminar H. pylori en alguien que va a tomar IVPs de manera crónica o sostenida. Este estudio pivotal demostró hace muchos años que cuando se hace una funduplicatura para el reflujo versus dar omeprazol de manera permanente, se encuentra que si H. pylori está presente, la atrofia se produce en los que consumen IVP y está H. pylori presente. Pero si se hace una funduplicatura como manejo del reflujo, H. pylori presente, no se produce atrofia. Este trabajo ha sido fundamental para que hoy día las principales asociaciones y guías de práctica clínica mundiales recomienden que si se va a usar IVP durante mucho tiempo, se erradique H. pylori. En el estómago es verdad, y esto es cierto, un efecto adverso, que los IVPs globalmente producen pólipos hiperplásicos, pólipos de glándulas fúngicas, a los 6 meses y a los 12 meses. Sin embargo, estos pólipos no dan cáncer, pero eso hay que saberlo, que se pueden producir. En cirrosis, este trabajo de hace algunos años demostró de manera contundente que en pacientes que tienen cirrosis y tienen ascitis, la probabilidad de peritonitis espontánea aumenta al 72% cuando se da un IVP. Aquí se ve cómo, en este metaanálisis más reciente de este año, se ve cómo se aumenta notablemente el riesgo de peritonitis espontánea en estos individuos. Por eso, los cirróticos descompensados no se recomienda IVP, a menos que sea absolutamente necesario. Y para encefalopatía, el riesgo es más de 2 veces comparado con quien no toma IVP y tiene cirrosis. Y también se ha encontrado que puede aumentar el riesgo de cáncer hepático en los pacientes con cirrosis. Por eso, hoy día está contraindicado a menos
que sea absolutamente necesario utilizarlo. La combinación de IVP con AINES aumenta las complicaciones en el intestino delgado y en el colon. Los pacientes que tengan más de 60 años y en la guía NICE 45 años o más y consuman AINES, úlcera péptica previa, usen varios AINES, bifosfonatos, deben utilizar IVP para evitar úlceras gastroduodenales. Sin embargo, esta combinación, esta coterapia, solamente protege hasta el duodeno y aumenta las lesiones en el intestino delgado y en el colon. Y esto ha sido posible identificarlo con el advenimiento de la videocápsula. La protección está aquí, pero aquí en el delgado y en el colon se aumentan las úlceras, estenosis y sangrados, causa de anemia. Y esto hoy día es clarísimo. Este estudio de hace algunos años demostró que un COX-2 inhibitor selectivo versus un COX-2 con IVP y este comparado y este con más placebo, se ve como 44% de la gente tuvo lesiones en el intestino delgado versus este otro que fue 17%. Esto fue significativo. Y asimismo se ha encontrado que esta combinación aumenta las sustancias proinflamatorias sistémicas. Y de esa manera entonces el omeprazol o IVP combinado con AINES puede fomentar una inflamación por una serie de mecanismos que incluyen translocación bacteriana, etc. Y esto es lo que estamos acostumbrados a ver hoy día con la videocápsula. Úlceras que sangran, estenosis, que hay que dilatar muchas veces con un balón, una enteroscopia, obstrucción intestinal, sangrado manifiesto, sangrado oculto. Entonces, hoy día, una paciente nuestra que tomaba una aspirina pequeñita para evitar un infarto y hoy día la aspirina no se usa como profilaxis de primera vez para un infarto, en cambio sí produjo una obstrucción en esta pobre señora y fue necesario operarla. Úlceras por AINES, cuando se combinan con IVP, no se sabe qué hacer con esta temible epidemia actual de que IVP más AINES aumentan las lesiones en el delgado. Sin embargo, recientemente estos expertos mundiales en AINES, IVP y el aparato digestivo han demostrado que rifaximina versus placebo en pacientes que consumen diclofenaco 75 miligramos 2 veces al día, con una biocápsula antes y después del tratamiento por 14 días, cuando se da rifaximina, es menor las erosiones comparadas con placebo y no presentó ninguna de lesiones grandes como úlceras versus 9% de pacientes que tenían el placebo en vez de rifaximina. Esto abre una nueva avenida de investigación y hoy día nosotros, con base en esta sola publicación, creemos que un paciente adulto mayor que consuma AINES e IVP para evitar que el AINES dé úlcera, mientras aparece más evidencia, usamos este antibiótico intraluminal que es muy seguro con la esperanza de que no tengan complicaciones. Los IVPs todos producen disbiosis en el colon y alteran la microbiota del intestino delgado. El tracto gastrointestinal se altera notablemente su composición bacteriana porque al inhibir la producción de ácido, que es un principal mecanismo de defensa del aparato digestivo, estas bacterias ahora se modifican completamente hacia abajo. Nadie sabe hacia el futuro qué puede pasar. Producen daño en las mujeres embarazadas. Esto es cierto. Recientemente, esta metaanálisis ha demostrado eso. Es mejor no utilizar IVPs en mujeres que tienen embarazo. Y también es cierto que los IVPs pueden producir nefritis intersticial y esta puede llevar a falla renal crónica. Hay múltiples mecanismos invocados para explicar esto, pero hay que decir que esto es idiosincrático. No es un mecanismo que tenga que ver con el ácido o no, sino que es idiosincrático. Como si alguien nace para que el acetaminofén le dé nefritis intersticial. Sin embargo, los IVPs en pacientes que tienen trasplante renal no se ve aumentado el rechazo del trasplante por biopsia, como tampoco el riesgo de pérdida del trasplante en estos individuos. Efectos colaterales temidos, que es la otra parte de mi presentación. A nivel mundial, todos los días se insiste que los IVPs dan infección pulmonar, dan demencia, dan
enfermedad cerebrovascular hemorrágica, infarto de miocardio, lupus subagudo, rhabdomiolisis. De toda esta cantidad de conjeturas, solamente produce alteración en el paciente con cirrosis, que producen anemia, que producen SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el tejido delgado, que producen fracturas, osteoporosis, colitis microscópica, infección intestinal, enfermedad renal crónica, pólipos fúngicos. De toda esta cantidad de atribuciones, sí es cierto que produce peritonitis bacteriana espontánea, pólipos fúngicos y nefritis intersticial. En medicina hay un concepto absolutamente elemental, que es la causalidad. Y es demostrar que un factor de riesgo conlleva a una consecuencia. Eso es elemental en medicina, ese concepto de la causalidad. Sin embargo, es absolutamente mal entendido en todos los niveles de la atención médica a nivel mundial. Asociación es una cosa y causalidad es otra. Los médicos de hace muchos años, más de 40 años, han utilizado los criterios de Bradford-Hill para determinar si algo produce una consecuencia. La analogía significa que exposiciones similares dan el efecto que hoy día se estudia atribuido a ese factor de riesgo. Gradiente biológico: a mayor consumo de tabaco, mayor cáncer de pulmón, mayor EPOC, mayores cánceres, etc. Coherencia: que el hallazgo nuevo, el hallazgo putativo, no contradiga las cosas ya establecidas. Especificidad: aquí es donde voy a enfatizar un instante. Especificidad significa en medicina que otras causas que producen lo mismo no estén presentes y solo esté presente el factor de riesgo al cual se le atribuye esa consecuencia. La temporalidad: el factor de riesgo precede el efecto. La fuerza de la asociación, y es que el OR o el riesgo relativo deben ser por encima de 3. Consistencia: todo el mundo encuentra lo mismo en diferentes poblaciones, en diferentes áreas geográficas. Plausibilidad biológica: que hay un mecanismo fisiopatológico que puede explicar lo anterior. Sin embargo, no obstante que está aquí en amarillo para destacar que es muy tenido en cuenta por los científicos, tenemos que decir en este instante nosotros que la fisiopatología es incompleta. Y es posible que algo produzca una cosa y que el científico no sepa por qué la produce, pero la está produciendo. O sea que la fisiopatología no tiene por qué ser un criterio imprescindible. Pero el santo grial, la prueba reina, científicamente hablando, es el experimento clínico aleatorizado controlado. La gran cantidad de efectos adversos que se han atribuido a los IVPs provienen de las bases de datos que están diseñadas con propósitos administrativos, en las cuales hay reclamaciones a las empresas de salud que aseguran a estos individuos. Sin embargo, estas grandes bases de datos no permiten controlar científicamente las variables de confusión o variables escondidas. Y aquí el profesor Baesi y el doctor Savarino han hecho una recopilación breve de lo que sucede con lo que aquí se está mencionando. Riesgo de fractura: la fuerza de la asociación es menor de 2. Deficiencia de B12, deficiencia de calcio, neumonía, enfermedad renal crónica, demencia, infecciones entéricas. Ustedes pueden ver, para infecciones entéricas el riesgo es de 2 a 4. La consistencia: que todo el mundo encuentre lo mismo, es contradictoria. Hay consistencia en infecciones entéricas. La consecuencia de todo lo anterior es que, como todo en medicina, desde el punto de vista terapéutico, hay que utilizar siempre la dosis mínima necesaria. Y ningún medicamento deberá utilizarse en medicina si no está indicado. Eso es una máxima elemental en medicina. Y esto es lo que sucede cuando se analiza los estudios de casos y controles y de cohortes que han atribuido a los IVPs estos efectos adversos tan temidos. Es que se ha establecido hace muchos años que los estudios de casos y controles, los de corte, que tenga un OR menor de 3 y el estudios de corte con un riesgo relativo menor de 2, este par de fuerzas de la asociación en implícito un gran riesgo de sesgos,
porque hay variables escondidas que no se pueden controlar. No todo lo que uno ve en la práctica de la vida es cierto. Ustedes pueden ver eso ahí y estoy seguro que ustedes ven un batracio ahí. En la medida en que lo analizan más correctamente, ya no es un batracio. Esto pasa en los trabajos de investigación. Por eso, en nuestro servicio de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, todo el día estamos estimulando que en todas las áreas de la medicina interna, en todas las especialidades, los residentes, los trainees, hagan por lo menos un club de revistas semanales para que puedan interpretar correctamente los ensayos clínicos y puedan tener independencia intelectual. Estas alarmas entonces se han originado en estudios observacionales retrospectivos y en bases de datos analizadas con propósitos administrativos. Los peros, los sesgos, los inconvenientes de esos diseños son los siguientes. No hay aleatorización, no hay claramente datos sobre exposición versus no exposición. El análisis multivariado no puede eliminar las variables de confusión y variables no controladas. Asimismo, no hay temporalidad definida, de tal suerte que un paciente adulto mayor, de 100 pacientes adultos mayores que consumen IVPs y tienen infarto, no se puede decir si esa fue la causa del infarto, la causa de la demencia, la causa del cáncer, porque los pacientes adultos mayores o después de ciertos años tienen lo que se llama la canalización del riesgo. En otras palabras, la gente que tiene muchos años tiene riesgo de muchas circunstancias médicas en ese momento y hacia el futuro. Y nadie sabe entonces si tenía primero la enfermedad que se ha iniciado o que esa enfermedad se inició y desencadenó por los IVPs. Con respecto a infección por clostridioides difíciles, este interesante estudio demostró que en cuidados intensivos los IVPs no aumentan el riesgo de clostridioides difíciles en esos pacientes. Y la demencia no tiene nada que ver con los IVPs hasta hoy, no hay nada que ver. Y esto se ha reproducido en múltiples metaanálisis y aquí se ha traído el más recientemente publicado que corrobora lo anterior. Este es el santo grial hasta ahora publicado en el mundo. Es el primer ensayo clínico prospectivo aleatorizado cuyo propósito es evaluar los efectos adversos. Es un trabajo multicéntrico de 3 años que involucró más de 7,000 pacientes. Tiene de América Latina 23% de la muestra. Hay pacientes de Brasil, de Colombia, de Chile, de Ecuador. Y esto es importantísimo. Podemos poder generalizar sus hallazgos. Y esto ha encontrado pantoprazol. Este fue el diseño. IVPs utilizados como coterapia cuando alguien recibía rivaroxaban o aspirina versus un placebo en vez del IVP, que aquí era pantoprazol. Pantoprazol y placebo dio exactamente lo mismo para infarto del miocardio y dio exactamente lo mismo para riesgo de otras patologías, igualmente lo mismo para muerte cerebrovascular, infarto y SB, exactamente lo mismo. La única alteración que se encontró en unos pacientes fue aumento de infección intestinal. No se puede establecer cuál infección estaba sucediendo y un riesgo significativo. Pero solamente esta infección tuvo significancia estadística en este estudio multicéntrico, pero no hubo ninguna para clostridioides difíciles, enfermedad renal crónica, demencia, neumonía, fractura, problemas pulmonares o diabetes mellitus. Cuando se ha analizado el comportamiento de pacientes y médicos con respecto a los IVPs, es interesante que los pacientes tienen este comportamiento. 50% ya sabían que los IVPs dan efectos adversos serios y se han enterado por fuentes no médicas, fundamentalmente por la televisión, los amigos y redes sociales. Y ellos lo suspenden considerando que esta información de la televisión, de los amigos, de las redes sociales, son importantes y lo suspenden. Y cuando los médicos han suspendido el IVP y se les ha analizado de dónde han obtenido la información, lamentablemente la han obtenido de revistas de muy baja reputación y lo más importante,
que la calidad de la evidencia ha sido muy débil y con base en eso lo han suspendido. El mensaje contundente que hay en el 2020 para un médico es que debe tener absoluto conocimiento de cómo es un diseño de investigación. Esto es algo que no se puede dejar de enfatizar. Solamente conociendo los aspectos más elementales de un diseño, la evidencia se puede identificar y considerarla débil o muy fuerte o fuerte para tomar una decisión en medicina. La prescripción inadecuada, que es absolutamente frecuente, y que los pacientes sin ninguna prescripción y a veces con prescripción inadecuada consumen IVPs que se venden libremente, toman de manera indefinida o de forma incorrecta, y esto representa hasta el 69%, de 53 a 69% del uso de IVP a nivel mundial. Esta propaganda que hay en televisión en Colombia, que tiene múltiples características que no son ciertas, lo que se menciona en esta propaganda, el 90% es incorrecto. Sin embargo, cuando un paciente consume el genoprazol, él no piensa que le hace daño. Pero cuando tiene una enfermedad importante, tiene esofagitis erosiva, tiene úlceras pépticas, tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomático, él lo abandona. Cuando el médico lo prescribe, él cree que hace daño. Y cuando él se lo prescribe solo, el amigo no hace daño. Esto sería interesante que se difundiera el concepto de que cuando alguien tiene indicación del IVP, debe consumirlo brevemente. Si alguien tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, qué bueno sería que el doctor le explicara. Si usted no lo toma, le puede dar un cáncer del esófago, un adenocarcinoma del esófago. Y ese adenocarcinoma del esófago es un cáncer nefasto. La sobrevida a 5 años es menor del 20%. Si tiene esofagitis, le puede dar una estenosis péptica, esófago de Barrett, que lo predispone a un cáncer en el futuro, etc. Así es como el médico debería suspender un medicamento. Hay que ver el beneficio y qué pasaría si lo desprescribe o lo suspende. Y los pacientes, cuando lo abandonan, esto es lo que los estimula y esto es lo que los actualiza. Epidemia de ansiedad, la televisión, revistas no médicas y lamentablemente médicos mal informados. Recientemente la Asociación Americana de Gastroenterología ha establecido su posición oficial con respecto a los IVPs. He traído para esta presentación lo que nos pareció más importante. En reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett, con síntomas o no, IVP indefinidamente. Un ERGE que haya tenido síntomas previos, tenga esofagitis seide, hay que darle de manera indefinida. Si es esófago de Barrett, ni decirlo. Úlcera péptica previa por AINES, IVP mientras tome el AINES. IVP indefinidos no justifica utilizar probióticos. La evidencia de los probióticos en medicina es muy limitada. Lo que hay es un mercado no regulado comercial. Los médicos piensan que un microorganismo puede vencer a 2.500 especies que están en el intestino delgado y el colon. IVP indefinidos no hay que vigilar B12, magnesio, calcio, creatinina ni osteodensimetría ósea. IVP indefinidos no hay que aumentar la ingesta de vitaminas. IVP indefinidos, como todo en medicina, dosis mínima eficaz. Los mensajes para la casa de ustedes que quisiera que recordaran de mi presentación esta tarde son estos. Los IVP tienen indicaciones concretas. Lamentablemente, las prescripciones incorrectas son la mayoría. Están contraindicados en cirrosis avanzada. La nefritis intersticial es idiosincrática y el NNT es 12.500 pacientes año. Los efectos adversos temidos no tienen evidencia suficiente para invocarlas y suspenderlos. Asociación menor a 3 no es causalidad en los estudios observacionales. Lamentablemente, los médicos son influidos por la prensa. Creo que desde el primer semestre de medicina, a los estudiantes de medicina en el mundo hay que decirles, a usted no le alcanzará la vida para estudiar correctamente a sus pacientes
y las enfermedades que deben manejarlo en esos pacientes. Y los pacientes están totalmente actualizados por el doctor Google, por los memes y las redes sociales. Doctores, muchas gracias, muy amables. Creo que hay un espacio para preguntas, con mucho gusto. Doctor Otero, muchísimas gracias por su presentación actualizada, vigente, sobre todo basada en la evidencia. Igualmente le agradecemos por acompañarnos en esta reunión de residentes y por su apoyo incondicional al servicio. Pasamos entonces a la ronda de preguntas de los asistentes a la reunión. Entonces, pregunta el doctor Cruz. ¿Cuál sería la indicación en pacientes con cirrosis y Helicobacter pylori o en pacientes con cirrosis y enfermedad por reflujo gastroesofágico, dada la no recomendación de utilizar inhibidores de bomba de protones, sobre todo cuando está descompensada la cirrosis? Bueno, ese escenario hay que mirarlo paciente por paciente. Si un paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y está alterando la calidad de vida del paciente, se podría intentar IVP en la dosis mínima eficaz. Si tiene Helicobacter pylori, eso es durante 14 días, habrá que buscar paciente por paciente. Pero si un paciente es terminal o tiene una cirrosis que tenga ya complicaciones, no sea subsidiario de un trasplante de hígado, habrá que tomar la decisión de cada paciente. Me gustaría ver un día cualquiera un paciente específico para ver cómo se toma, pero en principio, un paciente con cirrosis que tenga una sobrevida muy corta, habrá que buscar otra alternativa porque uno puede precipitar una complicación. Y si tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, sería la dosis mínima eficaz, 20 miligramos, teniendo en cuenta que en Colombia el inhibidor rápido y ultra rápido es el más frecuente, sería unos 20 miligramos de esomeprazol como dosis mínima. Y ahí uno va mirando en el camino qué va a hacer. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Doctor Otero, la siguiente pregunta la formula también el doctor Sergio Cruz. Pregunta si el tratamiento con rifaximina para la reducción de riesgo de las lesiones en el delgado se da por un tiempo corto o es mientras el paciente usa de forma indiscriminada el AINE más el IVP. Doctor Sergio, muchas gracias por su pregunta. Espectacular pregunta. De eso no hay evidencia suficiente. Solamente hay un ensayo clínico hecho en voluntarios sanos. De aquí en adelante habrá que construir la evidencia y mirar qué hay que hacer en cada escenario. Nuestra recomendación, con base en una inferencia que uno hace, si un paciente adulto mayor toma un aspirina o AINES y toma IVP, de manera empírica uno podría darle tratamientos cortos de rifaximina de 10 a 14 días cada 2 a 3 meses, mientras llega más evidencia. En medicina no todo está basado en evidencia de alta calidad. Si uno basara la prescripción o las conductas médicas en la evidencia publicada de alta calidad, yo creo que solamente el 10% de los pacientes se irían con formulación. Uno puede hacer lo que se llama off-label, utilizar estos medicamentos por fuera de las recomendaciones aprobadas y especialmente cuando los medicamentos no tienen riesgo, como la rifaximina, que es igual a un placebo. Conclusión, pacientes adultos mayores, que es donde más frecuentemente se ve esto, sería darles rifaximina por periodos cortos. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta, el doctor Zapata nos pregunta, ¿cuáles son las indicaciones de acuerdo a la evidencia disponible para profilaxis de úlceras por estrés en el paciente hospitalizado? Ok, en la sala general, ninguna indicación. Pacientes con medicamentos para la hipertensión, diabetes, ninguna indicación. En el paciente que tiene quemaduras extensas, está indicado durante tiempo que dure el estrés producido por esta quemadura extensa. En el paciente hospitalizado en cuidados intensivos, que está intubado, estudios recientes han encontrado que la alimentación enteral se comporta similar al IVP administrado de manera intravenosa. Pues habrá que ver caso por caso. Si no tiene alimentación enteral y podría utilizarse mientras dure el estrés, sería la indicación de estos medicamentos.
La siguiente pregunta la hace el doctor Luis Carlos Páez. Inicialmente lo felicita, profe, por la charla y le realiza la siguiente pregunta. En el estudio multicéntrico del doctor Mojayedi, ¿el riesgo de infección intestinal era dosis dependiente y cuál era la duración de la terapéutica? No, es dosis única de IVP y fue por 3 años el seguimiento. No puede decir que en ese estudio, 3 años y un poco más, no hubo complicaciones atribuidas a los IVPs durante ese periodo que duró la investigación. No fue dosis dependiente. Muchas gracias, doctor. El doctor Juan Ramírez pregunta si el uso de inhibidores de bomba de protones podría reemplazar la ranitidina previo a una intubación para evitar el riesgo de desarrollar síndrome de Mendelssohn en un paciente con estómago lleno previamente. Y si es así, ¿cuánto es el mínimo de tiempo para usar? Ok, Juan, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la ranitidina está prohibida ya. Ya no más, no va. La ranitidina es un medicamento que además tiene taquifilaxis. Como actúa en un receptor de membrana vasolateral, la acción sobre ese receptor de la ranitidina hace que se internalice el receptor y da taquifilaxis, o sea que no va. Y con respecto al IVP, los IVPs actúan y a la media hora debe haber alimentos en el estómago para que puedan bloquear las bombas que se producen, que se activan, y lo se ve es posteriormente su efecto como inhibidor. De tal suerte que dar IVP para evitar la broncoaspiración de ácido hacia el pulmón, eso está por verse. Eso es una conducta basada en anécdotas. Pero dar un IVP ahorita intravenoso, basalmente, solo el 5% de las bombas están activas. Cuando alguien come, se activa el 80% de las bombas de protones. Eso habrá que estudiar más. Mucha gente utiliza lo que dice el doctor para evitar ese síndrome, pero no hay evidencia definitiva de que eso evita las consecuencias de la broncoaspiración. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la realiza el doctor Jesús Castañeda. Teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia y el uso de corticosteroides sistémicos en estos pacientes, pregunta el doctor si existe alguna evidencia de usar los inhibidores de bomba de protones de manera profiláctica de forma generalizada en estos pacientes. Bueno, el SARS-CoV-2 es una infección muy reciente, se conoce muy poquito, pero una cosa que se conoce hace muy poquito es que el IVP da un peor pronóstico en esta infección. De tal suerte que este caso específico de dexametasona en cuidado crítico e IVP, eso hay que hacer estudios, pero lo que se sabe hasta hoy día es que el IVP tiene un curso de mal pronóstico, los pacientes cuando se les administra y tienen SARS-CoV-2. O sea que no sería, este caso preciso, personalizado, no sería una indicación para IVP, porque hay una evidencia tangencial que dice que el IVP hace que le vaya peor a estos pacientes con SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctor. El doctor Sebastián Herrera pregunta si existe alguna contraindicación absoluta para el uso de inhibidores de bombas de protones. La más importante absoluta es que no esté indicado. Es la más absoluta, que no esté indicado. Lo demás ya es relativo. Me preguntó Sergio una pregunta importantísima. El cirrótico, descompensado, avanzado, Child C, con reflujo, con Helicobacter pylori. Ustedes pueden ver que es un caso muy preciso. Me gustaría ver ese caso un día en la práctica diaria, pero absoluto, no. Está absoluto, por ejemplo, mujeres embarazadas, a menos que esté en el tercer trimestre, una patología que le amenaza la vida. Entonces, me encantan esas preguntas porque enfatiza el concepto que siempre ha sido personalizada la medicina. Sir William Osler decía que los médicos buenos manejan muy bien una enfermedad, pero los médicos outstanding, los excelentes, los mejores, manejan un paciente con esa enfermedad. Así que cada paciente hay que ver todo, no es un copy-paste, no es un clon. Hay que ver cada paciente individualmente, pero para responder la pregunta de manera contundente, está contraindicado cuando no está indicado. Es lo más importante. De ahí para adelante habrá que ver de manera relativa cómo se dan estos medicamentos. Concepto trascendental, doctor. Gracias.
La siguiente pregunta la formula el doctor Jesús Castañeda. Teniendo en cuenta el diferente metabolismo por el sistema de citocromos de esomeprazol y omeprazol, el doctor pregunta si tendría mayor utilidad el esomeprazol teóricamente en nuestra población. Gracias, doctor, por esa pregunta. Hay varias, esa comparación que ha puesto el doctor Jesús ahí tiene dos aristas importantísimas. El esomeprazol es 1.6 veces más potente que el omeprazol. Primer comentario. Por ejemplo, 4 miligramos de esomeprazol equivale como a 20 de omeprazol. Entonces, 80% de la población colombiana, 84% que rápidamente metaboliza el lansoprazol, el pantoprazol y el omeprazol, implicaría que esos medicamentos hay que dar a dosis superiores a la dosis estándar. Entonces, nosotros tenemos un estudio publicado recientemente y encontramos que el tratamiento para H. pylori de manera personalizada, con base en el CYP, dio más eficacia cuando las dosis aumentaron o se modificaron con base en ese metabolismo. Y hay metaanálisis que han encontrado que muchas veces el ERGE, el por reflujo, no mejora, y cuando se analiza por qué no mejora, un factor que impide la mejoría es que se utiliza un IBP metabolizado por este CYP. Igualmente se ha encontrado en Helicobacter pylori. Muchos pacientes que fracasan cuando se analiza es que el omeprazol, lansoprazol, etcétera, como rápidamente se metabolizan, el pH gástrico no sube por encima de 6. Entonces, mi comentario personal es que con base en lo que se ha publicado aquí, habrá que hacer estudios hacia el futuro, pero ya usamos solamente esomeprazol. Pero hay metaanálisis que han demostrado que los IBP de segunda generación, que es rabeprazol y esomeprazol, comparado con primera generación, son más eficaces para erradicar H. pylori que de primera generación. Entonces, conclusión, si hay evidencia de esta farmacogenética, de este medicamento en Colombia, yo creo que sería utilizar este remedio o aumentar la dosis de los otros. Pero ese estudio habrá que hacerlo. Estamos en la parte preliminar solamente, pero nosotros desde ya usamos solamente esomeprazol hace varios años. Muchísimas gracias, doctor Otero, por la respuesta a esta pregunta. Igualmente le agradecemos por acompañarnos en la presentación de hoy, con su magnífica exposición basada en la evidencia, por su apoyo incondicional al grupo de residentes. Es un honor para nosotros haber compartido con usted hoy esta jornada académica. El doctor William Otero, recordemos, reconocido como internista, gastroenterólogo y mejor docente clínico del país hace 2 años. Entonces, es realmente un honor para nosotros haber compartido con usted esta charla y haber recibido un poco de su conocimiento. Muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado. Igualmente los esperamos la próxima semana en la revisión académica del servicio a cargo de la doctora Juliana Moreno, que nos hablará acerca de anticoagulación en ancianos para reducir el sangrado en sus justas proporciones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Sandra. Mil gracias, queridos amigos.